De inmigración, vamos a hablar de inmigración y el abogado Francis está con nosotros desde la oficina de la firma de la abogada Margaret Wong. Si usted tiene preguntas, te invitamos para que puedas escribirlas aquí en un comentario o también marcar nuestro número 678-634-8292. Karina, ¿cómo estás? Así es, mi querido hermanólogo, el abogado Francis hace parte del bufete de abogados de la abogada Margaret Wong y queremos saber un poco de él, a qué se dedica en la firma de la abogada Margaret Wong, y para eso tenemos a la experta, a la asistente más reconocida de todo el tiempo, Anita Estrada. Anita, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Nos da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy les traemos a un abogado más de la firma, el abogado Francis, a Fansei, para que hable con ustedes, para que lo conozcan, para que vayan familiarizándose con otras caras de la firma de la abogada Margaret. Bueno, le damos la bienvenida al abogado Francis. Queremos saber cuál es su papel, cuál es el papel que él desempeña en la firma de la abogada Margaret Wong. Nos han contado que es número uno en lo que hace, pero quiero que le digas al público qué es lo que él hace. Hello, Francis. Welcome to the show. Hi, good morning. Good morning. Good morning. They want to know what do you do on the firm, your experience, and everything you do. All right, well, I'm a partner with Long Soto. I've been working at this firm for more than 9 years. Handle all kinds of immigration cases, from employment to family to investment to removal to citizenship, all kinds of immigration. Él lleva a 9 años trabajando con la firma de la abogada Margaret Wong y hace de todo, desde ciudadanías, peticiones familiares, pero en realidad su fuerte es las peticiones por medio de trabajo, laborales, y de investors, de inversionistas. Las visas de inversionistas, eso es el fuerte de él, pero hace absolutamente de cualquier caso que tenga que ver con inmigración, incluyendo deportación. Y ya que él está especializado en este campo, ¿cómo una persona puede solicitar una visa de trabajo para poder mantenerse aquí en los Estados Unidos? Para trabajar por medio de empleador. Exacto. Okay, Francis, they want to know how can a person be petitioned by the employer? Okay, well, usually the first step for employer petition is a step called labor certification. That's where the employer advertises the job in the local newspaper and some other local media to see if there are qualified U.S. workers around. If there aren't any qualified U.S. workers found, then the employer can complete the process to petition the worker. Okay. Bueno, primero, el primer paso para que un empleador lo pida es hacer lo que es la certificación laboral. ¿Qué es la certificación laboral? Para esto, el empleador hace publicidad en los medios locales, como en un periódico local, buscando a ese tipo de personas, de trabajador que necesita y que sean de aquí de Estados Unidos. Si no lo encuentran, entonces es donde puede entrar a meter la petición y a tratar de pedir a la otra persona que es en realidad a la que está buscando. Queremos que hagas tu pregunta ahora mismo. Marca nuestro número 678-634-8292, 678-634-8292. Llama en este instante o también escríbelo aquí en los comentarios en la página Vida Atlanta. Para la gente que nos escucha en el día 10 AM, estamos en vivo, usted nos puede ver, Vida Atlanta en Facebook. Xiomara dice, buenos días, yo entré de forma ilegal, mi esposo es ciudadano, ¿cuál es la mejor forma para obtener mi residencia y cuánto tiempo tengo que esperar? Okay, Francis, she is married to a U.S. citizen now. She came one time to the country without inspection. She wants to know what's the fastest way to go for the green card. Well, if she came to the United States without inspection, usually you cannot just apply for the green card directly. Unless you qualify for one of the exceptions, you would have to leave the United States and apply for the visa at the U.S. Embassy in your home country before you can get the green card. The problem is that you have to apply for a waiver because you came into the U.S. illegally
and you're illegally here now. So that waiver is called an I-601A. If you don't have any other problems, you just came in illegally, and you've been here illegally the whole time, then we can do the I-601A waiver before you leave the United States to go to your interview. Ok, thank you very much. Bueno, definitivamente la manera más rápida de hacerlo, la única manera en realidad, como entró sin documentos, al menos que califique para alguna de las excepciones, es que la pida a su esposo y que como entró sin documentos y se quedó mucho tiempo aquí sin documentos, haga un perdón, el perdón I-601A. Básicamente se lo hacen desde aquí, se lo aprueban aquí y ella sale a la embajada tal vez de repente una semana a terminar el proceso y regresar con su residencia. Como está casada con un ciudadano, más o menos 1 año y medio a 2 años. Bueno, si usted tiene un caso similar, puede marcar hoy a las oficinas de la abogada Margaret Wong al 678-378-5438, 678-378-5438. Janet Grimaldo también nos dice, mi papá tiene una aplicación I-30 y fue aceptada en diciembre 12 de 1997. Queremos saber en qué fecha de prioridad están ahorita y qué es lo que procede a hacer con inmigración. De México, supongo, por la fecha. Sí. Okay, she's asking about her father. Her father has an I-130 petition for him from a brother. They want to know how much longer the wait would be, and this is for Mexico. I think it's already running in 97, but like April, and this is December 1997. What can they do now? Well, you have to check online for the visa bulletin each month to see if your priority date for the I-130 is current, because there are only limited number of visas each year. So you have to check that visa bulletin to see if your date is available. Now, Mexico moves very slowly, so the National Visa Center will not actually let you start the process until you're getting close to the date. So you have to make sure you're updating your address with immigration to make sure you get the mail or the emails. Okay? Thank you. Bueno, definitivamente México se mueve muy despacio. Ahorita van, me parece que en abril del 97. No falta mucho, pero en realidad como es de México no dejan que se empiece el proceso hasta que ya está más cerca. Okay. Entonces serían cuestión de meses, de algunos 8 meses, y definitivamente se tienen que asegurar de que tengan la dirección correcta, el email correcto, porque si reciben alguna correspondencia puedan responder a ella. Ok, marca el número 678-634-8292 para que el abogado pueda escucharte. 678-634-8292. En oficinas 678-378-5438. 378-5438. Manolo dice: abogado, quiero contarle que mi papá es ciudadano americano. Yo tengo 31 años de edad. Entré con visa de turista hace 6 meses. Me quedé aquí. Tengo hijos y no me he casado. ¿Qué puede hacer mi papá por mí? Okay, this gentleman has the father is a U.S. citizen. He came about 6 months ago with a tourist visa and overstayed. He has children, but he's not married. Can the father file for him? Well, if the child is over 21 years old, the father can petition for him whether he's over or under 21. But if he's over 21, then he has to wait. The father can file the I-130, but then the child has to wait many, many years before that priority date, because he has to wait in line. If the child is under 21 years old, then the child can get the green card right away. Okay, thank you very much. Bueno, definitivamente como tiene ya mayor de 21 años, sí lo puede pedir el papá, aunque esté casado o no, o aunque sea menor de edad o no, lo puede pedir porque su papá es ciudadano. Pero le toca esperar en la línea de espera muchos años, dependiendo del país del que sea, pero son años de espera antes de que pueda aplicar para la residencia por la edad.
Si fuera menor de 21 años, es automáticamente muy rápido, desde aquí le dan la residencia. Queremos que marques el número para hacer una cita, 678-378-5438, 678-378-5438. Llama en este instante. Si suena ocupado, deja tu nombre, número de teléfono en un mensaje de voz, 678-378-5438. Nos están mandando preguntas a través de WhatsApp, por favor. Estamos en una conexión en vivo a través de nuestro Facebook Vida Atlanta. Usted ahí se puede dirigir, puede dejar todas las preguntas que usted quiera para el abogado Francis, que en el día de hoy está contestando las preguntas del público. Nos dice Milton: yo tenía TPS pero lo cancelaron porque tuve un DUI en el 1999, otros 2 arrestos por no licencia, pero yo arreglé todo y puse un abogado y no me ayudó. Tuve una corte pero no me resolvieron nada. ¿Qué posibilidades hay de que ustedes me puedan ayudar? Okay, Francis, this gentleman has been here since 1999. He had TPS, but they didn't renew because he had a DUI. He hired an attorney to try to fix the issue, but it didn't help. Now he's been here since 99. Is there anything else that we can do for him? Well, assuming he doesn't have any other family here who help him, and nobody else can petition for him, we can at least see if we can try to vacate that DUI. That means try to cancel that old DUI case, try to get him the TPS back. Okay? If he pled guilty, that means we have to somehow reopen the case to vacate that guilty plea. Okay, and is any other option he would have other than the TPS? Well, we have to find out if he has family here, if he's ever been in deportation. Maybe we can reopen a deportation case. If someone can petition for him, maybe we can get them the green card. We have to know more about his situation, so we recommend he come into our office. Okay, thank you. Bueno, definitivamente con el DUI, si quiere recuperar el TPS, tiene que hacer un vacate, que le llaman, al caso. Si no se declaró culpable es un poco más fácil. Si se declaró culpable tenemos que reabrir el caso y quitar también esa confesión básicamente de él. Ahora tal vez haya otras opciones como que alguien lo pida, depende de si tiene aquí muchos años, si tiene hijos, puede tener más opciones, así es que le recomendamos que venga a la oficina. Ok, tenemos una buena pregunta. Dice: mi hija es ciudadana y yo residente, pero mi esposo entró sin documentos. ¿Quién sería mejor que lo pida? La respuesta a esta pregunta al regresar. Vamos a una pausa. Si tienes más preguntas, llama en este instante, 678-634-8292, 678-634-8292, o escríbela en este instante aquí en la sección de comentarios. Regresamos en 5 minutos. La abogada de inmigración más influyente de los Estados Unidos, Margaret Wong, ahora tiene sus oficinas en Atlanta. En Margaret Wong y Asociados asistimos a nuestra comunidad con visas familiares, visas de trabajo, acción diferida, residencia permanente, apelación en la Corte de Inmigración, entre otros. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. 678-378-5438. Margaret Wong, catalogada como la superabogada en casos de inmigración a nivel nacional. Contáctenos hoy para obtener la experiencia y la ayuda necesaria. 678-378-5438. Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo está, familia? Me encuentro con Anita. Si ustedes ya la están conociendo, ¿verdad? Porque cada jueves está con nosotros aquí. Ella es Ana Estrada, asistente paralegal principal de la firma One aquí en el estado de Georgia. Si usted quiere hablar con ella, lo único que tiene que hacer es marcar el mismo número, 678-378-5438, 678-378-5438. La abogada está aquí para ayudarle y representarle. Ella tiene mucha experiencia, 43 años de experiencia en leyes de inmigración. Ana, ¿por qué el público debe comunicarse lo más rápido posible? Definitivamente porque si necesitan un abogado, como bien dice la abogada, cuando necesitan un doctor, al dentista van una vez al año, al médico, de igual manera, si ustedes no tienen sus documentos en regla,
Si ustedes necesitan y no tienen la parte de inmigración totalmente resuelta, también tienen que ver a un buen abogado de inmigración por lo menos una vez al año y ver cuáles son sus opciones. Migración es algo que cambia constantemente, así es que los invitamos a que llamen, que tengan una consulta con la abogada Margaret. Y pues, ¿por qué con la abogada Margaret? Definitivamente sería por la experiencia que ella tiene en todo esto de inmigración. Así es, marca el número 678-378-5438, 678-378-5438 para las personas que están comentando. Ya vamos a leer sus preguntas en breves minutos. Al fin aparece mi hermano. ¿Cómo Todavía están? no te ves. Hola, aquí estamos. Ahí está. Claro que sí, la persona que ustedes ven en la parte de atrás se llama el abogado Francis. Él hace parte del bufete de abogados de la abogada Margaret Won. Él está contestando las preguntas del público. Tenemos bastante gente mandándonos comentarios. Al regresar, después de la pausa, si usted quiere también marcar aquí a la cabina, lo puede hacer al 678-634-8292. Y es muy importante mencionarles cuándo va a venir la abogada, cuándo nuevamente va a estar la abogada Won aquí en el estado de Georgia. La boda va a estar aquí el 18 de julio. 18. Entonces, si gustan hacer una cita al mismo número, 678-378-5438, pueden hacer una cita. Tenemos otros abogados aquí, pero si quieren verla a ella, asegúrense de comentarle a quien le conteste el teléfono que quiera una cita con la abogada Margaret directamente. Y también queremos hacerles saber que si usted no tiene todo el dinero para iniciar su caso de inmigración, puede iniciarlo con la abogada y su firma, porque ellos le aceptan hacer pagos cada mes sin cobrarle intereses. Así es. El teléfono es 678-378-5438. Fue que necesito algo concreto. Me dicen que estoy loco, pues Aquí confío estamos en vivo, demasiado. vamos a seguir hablando con el abogado que está desde las oficinas de la abogada Margaret Won. Bueno, tenemos la pregunta que nos ha llegado por WhatsApp y dice: buenos días, mi hija es ciudadana y yo soy residente, pero mi esposo entró sin documentos. ¿Quién sería mejor que lo pidiera? Okay, Francis, we have another question. That's my husband came to the U.S. without inspection one time. I'm a U.S. citizen. Our daughter is a green card holder. Who should petition for him? The daughter or the mom? Well, the daughter, the green card holder child, not file for a parent. If the child becomes a U.S. citizen and the child is over 21 years old, then the child could petition. So the wife might as well file right now because the wife can file right away. Thank you. But- Bueno, yes, go ahead. He would have to apply for a waiver because he came into the U.S. without inspection, unless he meets one of those exceptions. So he'll probably need to be interviewed overseas at the U.S. Embassy. Ok, thank you. Bueno, definitivamente un hijo que solo tenga residencia no puede pedir a los papás. Entonces tendría que esperar a que se haga ciudadana mayor de 21 para poder hacerlo. Y también es más difícil hacer un perdón. Entonces es mejor definitivamente por la esposa, ya que la esposa es ciudadana y como el esposo entró sin documentos, le va a tocar hacer una entrevista en la embajada y hacer un perdón. Pero definitivamente pueden empezar desde ya por la esposa. 678-378-5438 es el teléfono de la abogada Margaret Won. 678-378-5438. Bueno, aquí nos están diciendo a través de Facebook también. María dice: tengo una sobrina de 16 años, la cual sus papás no están aquí. Mi abogado me dice que si yo la adopto, ella pudiera arreglar su residencia. Yo estoy legalmente en mi casa, ella está en mi casa y mi esposo. Y yo hemos metido una aplicación de cancelación de deportación. También ella califica para el DACA. ¿Qué me recomienda para aplicar? Okay, Francis. She's asking about her niece. Her niece is 16 years old. She doesn't have her parents here in the U.S. She's living with her right now and her husband. She is legally here. The husband is applying for 10-year cancellation. The 16-year-old also qualifies for DACA. But they've told her that if she is to adopt her, then she can get her green card. Can she do that? Well, the issue is they can adopt the niece anytime, but
if the niece wants to get any kind of immigration benefit through the adoptive parents, the adoption has to happen before the child turns 16. If the child is already 16, then they can't help the child through immigration. Okay? So even if they get immigration benefits, they wouldn't be able to help the child. Thank you very much. Bueno, definitivamente en cualquier momento la pueden adoptar, pero para que obtenga un tipo de estatus migratorio por medio de esto, tiene que haber sido antes de que cumplió los 16 años. Marca el número 678-378-5438 para agendar una cita. 678-378-5438. Tenemos 5 minutos más. Escriba en este instante su pregunta o marque el número 678-634-8292. Vianney dice: si la persona tiene DACA pero desea vivir en México, ¿puede cambiar por una visa de turista o de trabajo? Okay, this person has DACA, but she actually wants to go and live in Mexico and maybe just visit the family occasionally here. Can she give up her DACA and just try to apply for a tourist visa later in Mexico? Well, if she's been in the United States for a long time, or she's been here illegally for a while, then it might be very, very hard for her to get a tourist visa in Mexico, because the U.S. Embassy will think that she might just come back and overstay again and just stay here because of her past immigration history. So what I would recommend is she uses her DACA to apply for a travel permit. She can apply for a travel permit, and then she travels to Mexico. Maybe she wants to come back. She can use the travel permit to come back, and then she can decide. Thank you very much, Francis. Bueno, definitivamente es algo que puede intentar hacer ella, pero es muy poco probable que ya estando en México le den una visa de turista, porque ella ya estuvo aquí sin documentos en algún periodo de tiempo. Entonces, las posibilidades de que se le den son casi cero. Algo que puede hacer si ella quiere ir primero tal vez y probar, es aplicar para un documento de viaje, que ella salga del país, puede estar en México varios meses, pero con la opción de que si a ella no le gusta o se quiere regresar, lo puede hacer sin ningún problema y sin tener que aplicar para la visa de turista y ya tener las opciones de poder escoger. Así es, sigue marcando el número en oficina 678-378-5438, 678-378-5438. Muchas gracias a toda la gente que está en este instante. Laura Gómez dice: buenos días, en este momento tengo el beneficio de la visa U. Ya para el 2018 aplicaré para la residencia. Mi esposo será ciudadano antes de yo aplicar por residencia. ¿Qué es más conveniente? ¿Aplicar yo sola o a través de mi esposo? Okay, this lady is the beneficiary of a U visa. She can apply for her green card in 2018, so in 1 year. Now the husband is becoming a U.S. citizen soon. Should she still apply for the green card through the U visa, or should she file through the husband once the husband becomes a U.S. citizen? Well, that also depends on how she came into the United States. It might be less complicated for her if she applies for the green card through the U visa. But this is a situation where we have to look at her entire history, so I'd recommend she come into our office. If she did come into the U.S. legally, then the husband can petition for her right away. If she did not come in legally, then it might be easier for her to get the green card through the U visa. Definitivamente este es uno de los casos donde tenemos que ver toda la historia de la persona. Por ejemplo, si ella entró con visa al país y el esposo se hace ciudadano ya, es bastante fácil que obtenga la residencia por medio del esposo. Pero si ella entró sin documentos, es mucho menos complicado hacerlo por la visa U. Si es que básicamente si entró sin documentos, le conviene más hacerlo por la visa U, es menos complicado, más rápido. Y si entró con visa, puede ver la opción de hacerlo por medio de su esposo. Sigue marcando el número disponible en la oficina. Ya estamos a punto de despedirnos. 678-378-5438. 678-378-5438. Ahorita le vamos a cambiar el número aquí en el video para que usted pueda tomarlo y llamar. 678-378-5438. Así es, Anita. ¿Y dónde están ubicadas las oficinas? Estamos localizados en el 5425 de la Peachtree Parkway en Peachtree Corners, Georgia.
cerca de la escuela Norcross High School. Así es que los invitamos a que nos llamen también si necesitan nuestra locación. Nos pueden buscar también en la página de internet www.imwong.com/español. Ahí pueden dejar también preguntas escritas y se les contesta a la brevedad posible a lo que nos escriban. O googlealo, ponlo ahí en Google y va a aparecer Margaret One y Asociados. En Así es. español, ¿no? En sí. español lo puedes Así es. encontrar. Aquí dicen, por favor, vuelvan a mencionar el teléfono. Lo dijeron muy rápido. Yo se lo digo, 678-378-5438. Lo dijiste muy rápido. ¿Muy rápido? 678 378. 5438. Ah, bueno, Ah, ahora sí. sí lo dijimos más despacio. Abogado, muchas gracias. You're looking good. Bye bye. Thank you very much, Francis. Bye, Thank bendiciones. you, bye bye. Ok, nos vamos a despedir entonces. Siga marcando al número 678-378-5438. Toda la gente está comentando. Si tiene preguntas, usted lo puede hacer. Ana, te va a comprometer, Ana. Ana, la comprometo aquí. Va a responder todas las preguntas ahí en el Facebook Live. En el Facebook, y les va a dejar la información de las oficinas del abogado.